es un escritor colombiano nacido en Bogotá en 1945, politólogo por formación, caricaturista por temperamento, escritor crítico y cáustico por definición. Hijo del también escritor Eduardo Caballero Calderón, autor de la novela El Cristo de espaldas, e Isabel Holguín, y hermano del pintor Luis Caballero. En su árbol genealógico destacan otros ilustres personajes de la vida política e intelectual de Colombia, como su bisabuelo Miguel Antonio Caro. Es innegable la influyente estirpe de la que viene nuestro escritor, así como la vena artística, literaria y periodística que se manifiesta en cada generación de su familia. Hacia el año de 1945, la Segunda Guerra Mundial terminaba. El gaitanismo, como movimiento en Colombia, se consolidaba y movía masas, así como se empezaban a gestar grandes cambios en la geopolítica y ordenamiento de la nación. Por otra parte, se replantea el concepto de crecimiento económico y modernización técnica en el país. Durante los años 50, el general Gustavo Rojas Pinilla ordena el cierre del periódico El Tiempo, el 3 de agosto de 1955. El diario fue reabierto el 8 de junio de 1957. Durante el cierre del periódico, Caballero vivió entre España y Colombia. Más adelante, gozó de una educación privilegiada, primero en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y después en el Gimnasio Moderno, fundado por su primo hermano Agustín Nieto Caballero, de donde se recibe como bachiller. En principio, inició sus estudios de Derecho en la Universidad del Rosario, pero aprovechando el reciente nombramiento de su padre como embajador de Colombia ante la UNESCO, se trasladó a París, donde inició sus estudios en ciencia política, abandonando así la práctica del derecho. A sus 23 años, presenció uno de los hechos más significativos e importantes de la historia, el mayo de 1968. París fue el escenario de una serie de revueltas que por primera vez mostraron la capacidad de organización y rebelión de una generación desencantada frente al orden establecido. Debido a la magnitud de las revueltas, la Facultad de Ciencias Políticas cerró y Caballero tuvo que volver a Bogotá. Después de viajar por casi toda Europa, se establece finalmente en Londres y trabaja para la BBC y la revista The Economist. Tiempo después, vuelve a Colombia para escribir en Revista Alternativa, proyecto periodístico liderado por Gabriel García Márquez, la cual había sido fundada en 1974 con el propósito de mostrar las luchas populares y brindarle voz a la oposición política y los sindicatos que en ese entonces se empezaban a articular contra el régimen establecido. Alternativa contó con la participación de reconocidos periodistas colombianos como Bernardo García, Jorge Restrepo, Carlos Vidales, José Vicente Cataraín y Enrique Santos Calderón, además de intelectuales de izquierda como el sociólogo Orlando Fals Borda, entre otros. Caballero permaneció como jefe de redacción y corresponsal internacional de la revista hasta su última publicación. Allí publicó 2 series de caricaturas bajo el título Macondo y El Señor Agente. En épocas del Frente Nacional, Alternativa dio espacio a la publicación de artículos de izquierda que tomaban una posición crítica ante situaciones que eran invisibilizadas por los principales medios de información, especialmente El Tiempo. En Alternativa, así como en sus colaboraciones con periódicos, Caballero ejerce la práctica de un periodismo que le apuesta a la opinión y evaluación crítica de la realidad, lo que él llama periodismo literario, un periodismo motivado por el deseo de decir algo necesario, más allá de la información escueta. Hacer del periodismo una práctica literaria, en la medida en que no se escribe para el olvido, para el instante, sino para la posteridad. Este periodismo trasciende la mera actualidad y evalúa su momento histórico. Las ajetreadas décadas del 70 y el 80 están retratadas con sorna cáustica en Reflexioné, Monos, un libro donde los más importantes personajes y acontecimientos del panorama nacional son objeto de la más dura crítica. Los múltiples desastres naturales, Armero, el Nevado del Ruiz, el maremoto de Tumaco, las olas invernales, los desaciertos políticos y los hechos violentos, el surgimiento del M-19, toma de la Embajada de República Dominicana y la toma del Palacio de Justicia, además de la visita del Papa
entre otros hechos que sacudieron el país. En Este país, publicado en 1998, se construyen personajes por medio de los cuales se evalúa la realidad nacional, que una década después no parece haber cambiado sus borrascosos derroteros. En 1984, Caballero incursionó en la novela de ficción con la publicación de Sin Remedio. La novela cuenta las aventuras y desdichas de Escobar, un poeta frustrado en la convulsionada Bogotá de los años 70. Pese a su éxito, la novela duró descontinuada hasta que en 2004 la editorial Alfaguara la reeditó. En 2008 fue traducida al francés. Pero para profundizar en la novela, hemos invitado al profesor Iván Padilla, docente asociado del Departamento de Estudios Literarios de la Universidad Nacional y un gran lector de la novela colombiana contemporánea. Mi nombre es Iván Padilla, profesor del Departamento de Literatura, la mayoría me conocen, y mis estudiantes hacen algunas preguntas sobre Antonio Caballero y su novela Sin Remedio. Antonio Caballero ha estado bastante presente en el campo cultural colombiano, sobre todo como crítico, ¿no? Como crítico de gobierno, como crítico de muchas cuestiones sociales. Lo que más llama la atención del caso Antonio Caballero, irrumpe en el campo cultural colombiano y en el literario, irrumpe haciendo pues una serie de críticas, de observaciones sobre el Estado nacional, sobre el gobierno, sobre problemas culturales del momento. Para cuando escribe Sin Remedio ya es un periodista, ya ha escrito columnas en revistas y en periódicos y digamos es sobre todo conocido como un caricaturista, ¿no? No sé si ustedes sepan, tiene una gran obra de caricaturas, digamos, hizo un recorrido de caricaturista, pues en el cual precisamente ya se observa esa orientación crítica, ese gesto crítico a muchos aspectos de la situación colombiana, sobre todo pues cosas relacionadas con el gobierno, con el Estado, con la violencia, ¿no? Con el clientelismo, con muchas cosas relacionadas con la situación colombiana. Digamos que Antonio Caballero es tal vez de los primeros escritores de la nueva generación después de García Márquez. Hay que tener en cuenta pues que García Márquez ejerce un peso patriarcal, se podría decir, no castrador casi, frente a las nuevas generaciones de escritores, sobre todo después del Nobel, ¿no? Digamos, el gran escritor de 100 años de soledad y todo lo que ustedes saben, impone unas normas estéticas, impone un estilo, impone una corriente, y la nueva generación de escritores colombianos, digamos que siente ese peso. Los escritores que empiezan más o menos a publicar novelas después del 84, Antonio Caballero, ustedes saben, es del 84, Sin Remedio, las primeras novelas de Vallejo, ¿no? El río del tiempo, y luego la irrupción de escritores jóvenes como son Rosero, Héctor Abad Faciolince, Tomás González, incluso un escritor con ya recorrido como muy quizás bastante opacado por la presencia de García Márquez. Los escritores nuevos, digamos que algunos son muy opacados, y entre ellos me parece que Caballero y su novela Sin Remedio pasan en cierta medida inadvertidos, aunque García Márquez haya hecho un comentario muy laudatorio a una novela nueva como Sin Remedio. Digamos, es evidente que Antonio Caballero figura a la cabeza de una generación que ya no quiere seguir en la línea del realismo mágico y que rechazan de manera rotunda pues representar una realidad mágica de manera, digamos, optimista,
en la literatura y deciden volcarse hacia una especie de realismo muy corrosivo, muy crítico, ¿no? Sin que eso quiera decir pues que sea el realismo decimonónico, es simplemente que están muy volcados sobre la realidad, que lanzan una mirada muy crítica sobre la situación colombiana. Entonces, digamos, Sin Remedio es como, a mi modo de ver, es una novela pionera en ese sentido, ¿no? De los primeros en reaccionar contra el peso del realismo mágico y de García Márquez. Abre una nueva brecha, una nueva tendencia, si se puede decir, de novelas colombianas, de autores colombianos que expresan el deseo de cante, ese deseo de liberarse pues del peso no tan canónico de una figura como García Márquez. Sin Remedio es de esas novelas contemporáneas que fue muy bien recibida y es de esas novelas que está muy volcada pues sobre problemáticas colombianas del momento. Digamos que de manera simplista se puede decir que Sin Remedio es un gran retrato de la situación colombiana de finales de los 70 y de la década de los 80. Digamos que en el personal que incluye en su novela ustedes tienen acceso al discurso incendiario de los maoístas, de los izquierdosos, de los mamertos, como decimos hoy, pero de igual manera hay otros aspectos muy importantes de, digamos, como representación o significación metafórica, por supuesto, de un malestar social muy grande, que creo que es lo que la crítica no vio en su momento, que no lo ha percibido todavía. Pero a mi modo de ver es la novela pionera en ese vuelco que da la narrativa colombiana hacia mediados de los 80 y digamos abre pues a mi modo de ver una brecha completamente distinta dentro de la orientación de la novela colombiana. Y pues a él se van a sumar el joven Vallejo, que publica pues El Río del Tiempo, se suman las primeras novelas de Rosero, publicadas en el 87, la primera novela de Tomás González, ¿no? Primero estaba El Mar, después viene Para antes del olvido, digamos novelas que en ese momento iban apareciendo, pero que nadie les paraba bolas y que hasta ahora estamos empezando a recuperar del olvido precisamente. Y pues después ya aparece el gran Vallejo en 1994 con La Virgen de los Sicarios, aparece Héctor Abad Faciolince a partir del 94 con Asuntos de un Hidalgo disoluto. Entonces viene una nueva generación que a mi modo de ver sintió la necesidad de cortar con García Márquez, que no quisieron ser ya imitadores de García Márquez ni seguir bajo, digamos, los derroteros del realismo mágico. Y en ese sentido, Sin Remedio es una novela pionera. Técnicamente es una novela que tiene unas técnicas narrativas, digamos, no muy novedosas, ¿no? Un narrador que focaliza pues la acción, que nos dice qué piensa el protagonista, que nos dice qué hizo, sin ser pues el narrador omnisciente típico de la novela en tercera persona de corte decimonónico, ¿no? La cosa que a mí me parece original de esa novela es que plantea un problema, digamos que para los finales de los 70, principios de los 80, resulta novedoso en Colombia. Digamos que se configure un personaje de ese tipo, un personaje que es arrastrado por las circunstancias, un personaje que no toma decisiones, que se ve envuelto pues así, ¿no? Llevado por la contingencia, ¿no? Que no decide absolutamente nada y que las cosas lo arrastran, ¿no? Un personaje que se convierte casi que en un juguete de la historia. Digamos que ese tipo de personajes me parece novedoso en la narrativa colombiana. Y ese tipo de personajes plantea un gran problema de época, que a mi modo de ver es el hastío, ¿cierto? Como colombianos hay que entender pues el carácter sísmico, simbólico del personaje. Un niño bien, de clase alta, su familia encopetada y
son dueños de banco y todo lo demás, ¿cierto? Ha decidido abandonar ese mundo acartonado, lleno de formalismos y convenciones, sin sentido, ¿no? Ignacio desde chiquito ha decidido que eso no es lo de él, pero sin embargo tampoco se decide por la acción social, por el compromiso social, por la lucha, por la guerrilla. Ustedes sienten que en la novela se habla del secuestro, de la formación de las guerrillas, etc., ¿no? Por eso hay un retrato, pues, ahí, el secuestro que aparece en Colombia como un fenómeno hacia finales de los 70, ¿no? Como algo nuevo para la extorsión. Ustedes lo encuentran ya ahí porque estamos en el momento. Se ha creado el MAS, Muerte a Secuestradores, ¿no? Que es un movimiento, pues, después del secuestro y asesinato de Mercado, cuando lo encuentran muerto, paramilitares, las mismas fuerzas, pues, militares colombianas crean el MAS, y en eso y después viene todo el resto de problemas, ¿no? Pero digamos que me parece muy original en la literatura colombiana la aparición de ese tipo de personaje, a través del cual se plantean una serie de problemáticas de hastío social, de llegar al tope de la cosa, de sentir que somos arrastrados por las circunstancias. Yo percibo en Ignacio un personaje hastiado, que no se realiza como sujeto, no puede ser poeta, no puede ser nada más porque pues no tiene proyectos de vida. Es un personaje que no quiere salir de su apartamento, que sale porque tiene hambre, ¿no? Porque le toca comer. Entonces el problema es de enfrentarse al mundo, ¿sí ves? La ciudad que está ahí afuera ya no me gusta, hay una ruptura entre ese héroe y ese mundo que está allá afuera, entonces hay un hastío, pero es ese tipo de personaje. En la literatura europea ya nosotros, digamos, habíamos visto ese tipo de personaje, por ejemplo, en La náusea, ¿no? De Sartre, pero yo no puedo decir que por el parecido o por la situación, el personaje de La náusea cada vez que sale a la calle tiene ganas de devolver, pues porque el mundo le produce náusea. El caso de Ignacio es muy parecido en la medida en que no quiere salir de su apartamento. El mundo está allá afuera, pero él no quiere contacto con el mundo. Quisiera quedarse solo escribiendo poesía, pero nada le sale, nada le fluye. Entonces, digamos que esto no me autoriza a decir, pues, que sea una novela existencialista o algo por el estilo, ¿no? Es otro tipo de novela, pero digamos que el aspecto más original que encuentro yo en esta novela es ese modo de configurar ese personaje y esa problemática relación que se establece con una ciudad como Bogotá, caótica, pues, tomar el bus hacia el sur, por la 13, un cafetín de mala muerte, amanecer con una puta en un hotel de cuarta, bueno, etcétera. Ustedes conocen más o menos